Buenas noches, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en este canal de internet a través del cual nos conectamos hasta sus hogares. Muchas gracias por acompañarnos. Es una bendición estar juntos y enviamos un saludo a todos aquellos que hoy están con nosotros. Muchas gracias. Es bueno que hagamos esa convocatoria en nuestros hogares para que se sienten juntamente con nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, ¿verdad? De esa forma vamos asentando en la mente y en el corazón también de ellos, de nuestra familia en general, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que nos va a sostener en los momentos más críticos de nuestra vida, la que nos va a dar dirección, el consejo de Dios. Así que gracias por estar aquí y vamos a iniciar, ¿verdad? Hoy en esta preciosa noche de miércoles. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que Dios, vamos a orar, oremos al Padre. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Queremos ponernos en tus manos. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Rey. Y en tu nombre, Señor, tu bendición sea sobre todos nosotros. De tal manera, Señor, que arraigados y cimentados en el amor tuyo, podamos prevalecer contra toda adversidad. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a la palabra del Señor. Sabemos que Dios le dio una herencia a cada hijo de Israel. Por tanto, era de su agrado que la tierra volviera a quienes se las dio. Sin embargo, la causa por la cual la tierra tenía que ser devuelta no era tanto porque le pertenecía a las personas o a los israelitas en sí, ya fuera de la tribu que fuera, sino porque Dios quería dar a entender que nadie es dueño de la tierra o no somos dueños de nada, sino que todo es del Señor. Principalmente la tierra en sí, porque quien la rescató para ellos fue Dios. Cada conquista del pueblo de Israel la realizó Dios, precisamente para que no digan, ¿verdad? Yo me enriquecí y yo me proveí, yo me hice fuerte, porque todo lo que hace Dios, no el hombre, es Dios quien lo hace. Jehová fue el que peleó por Israel realmente las batallas contra todos los adversarios. Josué capítulo 10, versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Él fue el que entregó a Jericó en sus manos e hizo caer sus muros. Josué capítulo 6, versículo 2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Muy bien, había sido la conquista en la ciudad de Jericó, y claro, ¿verdad? Dios está dando la estrategia y es Dios quien gana la batalla, es Dios quien va guiando al pueblo de Israel, y dan una vuelta y otra vuelta, 6 vueltas durante 6 días, una vuelta, y el 7º día 7 vueltas, y sacan, ¿verdad?, el shofar, y en ese momento que tocan, toda la multitud grita a gran voz, y el muro de la ciudad cayó abajo. De esa forma fue conquistado Jericó. ¿Quién conquistó? Dios hizo la estrategia. Dios conquistó y llevó al pueblo a la conquista de Jericó. Es Jehová realmente quien pelea contra Jai después de Jericó. Josué capítulo 8, versículo número 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y también peleó contra todas esas ciudades cananeas para plantar a su pueblo ahí. Por tanto, Dios es el dueño de la tierra. Esa es la razón por la cual dice que la tierra tenía que volver a su dueño y que no se podía vender a perpetuidad, pues la tierra era de él. El Salmo 24, versículo número 1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan.
Y tanto todo lo que hay en la tierra es de Dios, todo le pertenece a Él. De tal manera que hoy, ¿verdad?, podemos darnos cuenta por qué la tierra tenía que regresar de nuevo a su dueño. Esto significa, ¿verdad?, no estamos hablando de los dueños que son las personas de Israel, sino el dueño de la tierra, que es Dios. Y todos, ¿verdad?, deben de saber que Dios es el dueño de todo. Significa que Dios nos dio todo a nosotros y que nosotros debemos darle también todo a Él. Por un tiempo se puede negociar con la tierra, pero por un periodo se puede alquilar, pero no permanentemente. El prestamista y el arrendador retendrá la heredad para sí, pues la tierra tiene que volver a su dueño y el dueño es el Señor. Eso es lo que Él nos ha dicho. Mas cuán difícil es para nosotros como seres humanos reconocer esto. Es fácil decir amén, pero ¿cuántos nos apegamos realmente a las cosas? ¿Cuántos nos adueñamos de las cosas? Padecemos y peleamos por nuestros derechos y alegamos: esto me pertenece, eso es lo que decimos, porque yo trabajé, porque yo invertí, esto es mío, y lo damos, ¿verdad? Le damos un lugar en nuestro corazón, de manera tan arraigada que nos adueñamos de las cosas, nos sentimos como dueños y nos es dañino esto, porque la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 6, el versículo número 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La Biblia enseña que todo lo que hay en la tierra es de Dios y dice que nosotros somos simplemente administradores de sus bienes, de los recursos de Dios. Todo lo suyo o todo lo tuyo es de Él, pues aún ni nuestros hijos son nuestros, ya que herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, versículo 3 nos lo dice a nosotros. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay padres que se posesionan realmente de los hijos y en ocasiones se sienten como que son propiedad de ellos, ¿verdad? Hacen planes, hacen todo un proyecto de vida para ellos, en otras palabras, los hacen a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Les imponen, se señorean sobre ellos, les marcan las cosas como deben de ser, aún sus vidas son administradas por los padres. Nosotros ahora entendemos en el nuevo pacto que todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. Y que todo lo que tenemos tiene que regresar a Él porque Él nos lo dio, ¿verdad? En alguna ocasión, ¿verdad?, hablando con una madre de familia, ¿verdad?, ella lloraba intensamente. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto a sus 12 años, ¿verdad? Y entonces ella lloraba y reclamaba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Verdad? Se presentó una enfermedad a través de la cual pues perdió la vida el niño. Y entonces ella tenía ese dolor, ¿verdad? Ese dolor y ese reclamo en su corazón, ¿verdad? Cuando tratamos ese punto, entonces le comenté y le dije: muy bien, ¿de quién era tu hijo? ¿Era tuyo o de Dios? Y entonces se quedó ella pensando y dijo: bueno, realmente mi hijo era de Dios, pero ¿por qué me lo quitó? Le dije: ¿y quién piensas que ama más a tu hijo? ¿Tú o Dios? Y dijo ella: bueno, yo lo amo mucho, quería haberlo tenido más tiempo. Le dije: entonces, ¿no te parece que deberíamos de estar agradecidos porque Él te permitió? Si Dios es el dueño, entonces deberíamos de darle gracias por habernos permitido tenerlo por 12 años. ¿O no hay gratitud para Él? Y entonces ahí fue donde dijo: sí, le doy gracias, nada más que sí, pensamos que Dios está en deuda con nosotros, porque debió de haber vivido 80 años. ¿Verdad? Pero ¿será que Dios no lo ama o sí lo ama? Y al definir que lo amaba, entonces dijimos: entonces está bien donde está. Y esto es lo que tenemos que aceptar, porque de repente nos sentimos dueños de las cosas y no somos dueños ni aún de los hijos. Nosotros entendemos ahora
en el nuevo pacto que todo es de Dios y que todo lo que tenemos tiene que regresar a Él, porque Él nos lo dio. Lamentablemente nadie puede decir que está exento, ¿verdad?, de ese apegamiento a las cosas naturales. Pues de otra manera, Dios tiene que hacer muchas cosas para apelar a nosotros, a nuestras conciencias, para pedirnos algo a nosotros. Y lo terrible es que nos adueñamos de las cosas como si no las hubiésemos recibido. Pensamos que siempre las hemos poseído, que nos pertenecen, que tenemos el derecho, que nadie puede tomarlas. En alguna ocasión escuchamos muy seguido en las predicaciones que Dios es el todo en todos, pero que nosotros somos de Él, que Él nos redimió, que nos rescató, que Él es el Señor de nuestras vidas, simplemente para que entreguemos algo que al final solo a nosotros nos va a beneficiar. Bienaventurado es aquel que entiende que todo lo que pasa por nuestras manos, hasta el aliento que pasa por nuestra nariz, es de Dios. La vida es de Dios. Cuando Él quiere, la quita. Dependemos de Él en todo, porque todo es de Él. Alguien podrá acumular riqueza y alguno osará adueñarse de la tierra, pero al final tendría que dejar el mundo y todo lo que en él haya atesorado, pasando por encima del tiempo, de la familia, de lo que sea que haya sacrificado por obtener algún bien, ¿verdad? Pues aquí se quedará todo. Cuando partimos a la presencia de Dios, no podemos llevarnos absolutamente nada. Otra persona se pondrá mis pantalones, otra persona se pondrá mis zapatos y todas están en funciones, ¿verdad? Otro dormirá en mi cama, otra persona usará mi recámara, otra persona vivirá en mi casa, ¿verdad? En el ataúd solo cabe un cuerpo. Y si ha nacido de nuevo, su espíritu volará al cielo, pero el cuerpo se quedará en la tierra, pues del polvo fue tomado. Por tanto, polvo es y al polvo volverá. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y vendrán luego otros a administrar lo que es de Dios. Se levantarán otros administradores y ocuparán el espacio vacío. El hombre necio, egoísta y avaro, como el que describe esta parábola, ¿verdad?, dice dentro de sí, Lucas 12:19, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Así muchos viven en esta vida con el lema de ser arquitectos de su propio destino. Disfrutan de la vida y de las cosas materiales que han acumulado sin pensar que el dueño de sus vidas es el Señor, y que llegado el tiempo también Él les dirá. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ha faltado algún familiar en la familia? ¿En su familia? ¿Le ha tocado regalar la ropa de su ser amado? Pantalones, cintos, zapatos, camisas, playeras. Porque ya no se van a usar. La cama, la recámara. Recuerdo una mujer, ¿verdad?, que vivía sola, ya era una anciana. Toda su familia pues se casó, los nietos, los hijos, ya tenían sus hijos, sus familias las formaron. Poco tiempo para ir a visitarla, pero una noche, ¿verdad?, murió ella y al día siguiente estaba en la cama. Avisaron que había muerto. Los hijos llegaron y dijeron: pues vendamos todo. Regalaron alguna ropa, cosas que tenía por ahí.
y había un mueble de trastes de loza, platos que tenía ahí. Le dijeron al señor de la basura: llévese todo el mueble, no queremos nada, vamos a vender la casa. Así es que el hombre sacó aquel mueble, lo subió a su camión, ¿verdad? Y ahí empezó él a separar la loza, algunos recipientes de vidrio cortado, ¿verdad? Y al abrir uno de aquellos pequeños cajones, ahí estaba, $10,000, que tampoco los quisieron. Ni siquiera sabían qué había en ese mueble. ¿Le ha tocado dar, regalar? A veces peleamos tanto por las cosas y nos olvidamos que Dios es el dueño de todo. ¿De qué sirve? Todo es de Dios y todo regresará a Él. Espiritualmente, solo sube al cielo lo que descendió del cielo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así también todo lo que fue tomado de la tierra volverá a la tierra, y esta a su vez a Dios, porque todo es de Él. Ahora lo sabemos, lo predicamos, pero cuán difícil es para nosotros hacernos, ¿verdad?, hacernos a la idea que esta es una verdad. No es tan solo saberlo, sino entender que todo es de Dios y que vivamos partiendo de esa única premisa. Todo le pertenece a Dios, y lamentablemente nos aferramos a la vida, a lo que tenemos, aún sabiendo que todo esto perecerá y que lo único que permanecerá son los bienes venideros, que también los, ¿verdad?, dará Dios. Nacemos y no traemos nada a este mundo realmente. Fallecemos y nada podemos llevar. Esta verdad la vemos en cada segundo. Sin embargo, todavía vivimos en la vanidad de nuestros sentidos. Sin embargo, el Señor hizo ver en toda la palabra y de muchas maneras que Él es el Señor de la tierra y dueño de todas las cosas. Desde siempre esto se lo quiso enseñar Dios a su pueblo Israel, y Dios les decía, Jueces capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieren, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Todo eso, ¿para qué? Para que no se olviden de darle la honra debida a su nombre, porque todo es de Dios. También Él les dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 al 15. La tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, recogerás tu vino y tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. En otras palabras, esta tierra es mía. Aquí la lluvia cae solo por mi perfecta voluntad. Si yo quiero mandar sequía, la mando. Y la única manera en que te bendigo es si vienes a esta tierra con la intención de obedecerme. Yo tengo mi pacto contigo y lo voy a cumplir, que estás obligado a obedecerme, porque si no obedeces, aquí no va a haber lluvia, y con todo eso, si comes, no te saciarás. En Egipto dependías de la agricultura, de las habilidades y los métodos, ¿verdad?, que los egipcios habían creado para ella. Pero aquí la tierra donde estás no es como esa tierra. Esta es una tierra de montañas y de viñas, que depende de la lluvia del cielo, y esa lluvia la mando yo.
Yo soy el que envía la lluvia temprana y la tardía cuando obedeces. Pero si desobedecieres, cierro el cielo y lo pongo de bronce para mostrarte que yo soy el que soy y que la tierra mía es. Puede que alguien diga, sí, eso dijo Dios, pero eso era para los hijos de Israel. Eso pertenece al viejo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. Bueno, no nos equivoquemos, porque Dios nos dice en esta dispensación de la gracia, en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 23, nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué somos de Él? ¿Por qué le pertenecemos? Porque Él nos redimió. Él pagó un precio para nuestra salvación. Todos los hombres estábamos perdidos, todos estábamos perdidos y por naturaleza éramos hijos de ira, hijos del diablo, hijos de perdición. Realmente no había vida en nosotros. Estábamos condenados a morir porque nos entregamos a la maldad y nuestros cuerpos al pecado. Entregamos nuestros cuerpos a la iniquidad. Nuestra existencia era usada por Satanás para su reino infernal, pero Dios, que es rico en misericordia, nos rescató de esa mala manera de vivir y nos trasladó de muerte a vida, de perdición a salvación, de tinieblas a luz, y nos puso nombre. Le pertenecemos doblemente porque Él nos creó, aunque nos perdimos, pero también nos redimió con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que vivamos para Él. Para esto fue la redención. Así que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Todo tiene que volver a Dios porque Él fue el que hizo la tierra y su plenitud. Y después que se perdió, también fue Él el que mandó a su Hijo a comprar todas las cosas con la redención. Le pertenecemos por partida doble. Por eso Dios profetiza que hay un pueblo que se va a entregar a Él voluntariamente en el día de su poder. Voluntariamente. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Aunque Él puede obligarnos, ¿verdad?, o imponerse en estas cosas, nuestro Señor no es así. Pues Él quiere que nuestro corazón, ¿verdad?, esté en el reino, esté en Dios, en Jesús. Cristo vino a darnos un corazón nuevo realmente, sensible a su palabra, para que nadie nos diga, sino que sepamos que todo es de Él y que por tanto todo tiene que regresar a Él. Así que la gran fiesta del jubileo que se celebraba en Israel cada 7 años, ¿verdad?, en el jubileo, no es tanto que los bienes vengan a nosotros como beneficiarios que somos, sino que regresen a Dios como poseedor. Él es el dueño de todo realmente. Hemos concentrado el jubileo en nosotros, porque naturalmente la tierra volvía al dueño y el esclavo quedaba libre.
Pero esa no era precisamente la enseñanza que Dios quería darnos desde ese momento. La enseñanza aquí es que Él nos dio los bienes terrenales como herencia, pero por alguna razón nos empobrecimos. Lo que recibimos del Padre fue bendición, por lo cual si nos arruinamos, no fue porque el diablo nos envolvió, sino porque en algún momento no fuimos fieles a Dios e ignoramos el pacto. Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto de prosperarle, y si alguno se empobreció o se endeudó, fue porque hubo una mala administración, una infidelidad en su mayordomía delante de Dios. Es duro verse privado de la tierra por tanto tiempo, pero Dios se la devuelve para que tenga un nuevo comienzo. Dios se la devuelve para esto, Dios se la restituye, pero no es suya, sino que el Señor es el dueño y todo en algún momento volverá a Él. En Levítico dice que cuando una persona no tenía para pagar una deuda, podía venderse como esclavo y perder su libertad. Cualquier israelita podría hacer eso, era una práctica de aquellos días. Pero Dios advierte aquí de manera muy clara y contundente cómo se realizará. Levítico 25, versículos 53 al 55. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Quiere decir entonces que Dios no veía bien que aquel que perdía la libertad fuera tratado despiadadamente como esclavo, ni se debían enseñorear de él. Quizás podían tomar a un forastero y hacerlo esclavo para siempre, pero a sus hijos, a los hijos de Israel, no. Y sabemos por qué. Porque míos son los hijos de Israel. Eso dijo Dios. Míos son los hijos de Israel, dice Dios. El jubileo significa que dejamos de servir a los hombres para ahora servirle a Él. Es por esto que el apóstol Pablo nos dice que no nos hagamos esclavos de los hombres, porque somos siervos de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, verso 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. A los hombres les podemos servir por muchos años, pero a Dios les serviremos para siempre. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto y fue Jehová, a través de su poder, el que los rescató. Con la sangre del Cordero de la Pascua los redimió, por tanto, tuyos son, los son del Señor. Así que si perdieron la libertad, Dios dice, te los presto para que te sirvan por tantos años, pero cumplido el tiempo, suéltalos, pues me van a servir a mí, porque los hijos de Israel son mis siervos. El ser humano todo lo enfoca generalmente desde el punto de vista individual, y la verdad es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia enfoca todo desde el punto de vista de Dios, aunque sus escritores fueron muchos. Por ejemplo, en la salvación, Dios nos redimió, Dios nos salvó y estamos contentos con ser salvos. Estamos cantando y alabando al Señor, disfrutando de esta salvación tan grande. Pero Dios no nos salvó solo para librarnos del infierno, ni tampoco para sencillamente llenar el cielo, pues en el cielo hay muchas criaturas y por tanto allá no le falta a Dios quien le adore. La Biblia dice que Él nos salvó para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Él nos salvó para que llevásemos la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos salvó con un propósito. Romanos 8, verso 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos salvó para Él, para que le sirvamos, para que lo amemos, para que le tengamos temor, para cumplir en nosotros su propósito. Como hijos de Dios somos servidores de los hombres, pero esclavos de Dios. Por eso a Él retornaremos. El pueblo no será esclavo para siempre. Es posible que por causa de la maldición alguien se enseñoree de ti y te haga pagar la deuda de un error por 10, 15 o 20 años. Pero tarde o temprano va a haber un jubileo para ti donde si el diablo ha tratado de detenerte ahí, tendrá que vomitarte porque tú volverás al antiguo dueño que es Dios. Abramos nuestra mente y entendamos que Dios no permitirá que seamos esclavos de ella porque no puedes saldarla y estás esclavizado por una deuda, por una tarjeta de crédito, pagando intereses año tras año, tan endeudado que pareciera que trabajas para tus acreedores. Entonces debes tú de levantarte ahora en fe, ponerte en pie en el nombre de Jesús y decir: Satanás, lo justo es que sirva por mi deuda hasta el año del jubileo. Y ya mi jubileo llegó. Puedo orar y decirle a Dios, ¿verdad? Y al diablo: ya no voy a ser más esclavo tuyo, porque mi dueño me libertó. Ahora voy a servirle a mi Señor. Si el diablo te ha quitado tu propiedad, que realmente no solamente puede quitarnos la tierra, es posible que te quite tu salud, o te quite tu esposa, o un hijo, o el esposo, o alguna otra cosa. Debes decirle al diablo que la palabra de Dios dice que la tierra no se venderá a perpetuidad, ni tampoco un hijo de Dios servirá como esclavo para siempre. Lo que significa que si te lo quitó por un tiempo, ahora tiene que regresarlo, porque por todo el tiempo es y seguirá siendo de Dios. Hay hermanos que están luchando con debilidades, con ataduras, con problemas durante muchos años. Arrastran cadenas, pagando los errores que cometieron en el pasado, sin parecer, ¿verdad?, que su redención llegue. El diablo le dice: esto te pasó porque cometiste tal error y me perteneces. Y quizás te repite esto constantemente, pero Dios dice que sus hijos no serán esclavos para siempre. La palabra de Dios declara en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que pongámonos de pie en la roca de nuestra salvación. Y si llevamos 10 años en una situación difícil, en la que por un error, por la causa que sea, el diablo te mantiene como esclavo de la culpabilidad, diciéndote infatigablemente: me vas a tener que pagar hasta el último cuadrante. Ahora podemos responderle: sí, pero será por cierto tiempo solamente, porque no soy vendido por un error para siempre, porque soy esclavo del Señor Jesucristo. Y voy a tener que volver a Cristo porque a Él pertenezco. No seré vendido a perpetuidad. Tengo que regresar a Dios. Posiblemente seamos víctimas de las circunstancias, un criado de los hombres, pero esclavo. Solo serás de Dios, porque fue el Señor el que te sacó de Egipto, del mundo de pecado. Fue Él el que nos redimió con su sangre y nos plantó en la tierra de la salvación, donde fluye la leche de vida y la miel del conocimiento de Dios. Y por eso es que vamos a regresar a servirle solamente a Él. No sé cuántos años tengas pagando por eso, ni sé desde cuándo te han hecho esclavo. Quizás desde la niñez has padecido cosas terribles. Quizás hayas padecido violación, te ultrajaron, te hicieron daño, pero hay esperanza para ti. El jubileo para ti llegó, por tanto, tarde o temprano regresarás a ser siervo de aquel a quien perteneces, a servirle al que te redimió, y ese ha sido Cristo Jesús. Cree en esto, ten fe en esta palabra porque está por todo el Nuevo Testamento. No nos resignemos a servirle al diablo para siempre, ni nos entreguemos a servirle a los acreedores toda nuestra vida.
Es posible que por tan mala administración, como administramos malas cosas, nos hayamos perdido, quizás perdimos todo lo que teníamos, o por nuestra dureza de corazón, o por error hayamos caído, pero ya el Señor nos perdonó y hemos pagado las consecuencias por mucho tiempo. Es tiempo de levantarnos y reclamar esa promesa, como lo hizo Daniel al confrontar la situación del pueblo de Israel. Daniel capítulo número 9. Oremos a Dios y digámosle: yo reconozco mi error, he pagado caro la consecuencia, pero ahora, Padre mío, vengo a reclamar esa palabra, esa promesa que dice y que has dado a tu pueblo, de que la tierra no puede ser vendida a perpetuidad y de que yo no puedo ser esclavizado para siempre, porque soy tuyo y lo que tengo también es tuyo, mi Señor. Tú eres mi descanso, mi liberación. Tuyo soy, oh Dios de mi salvación. Abre las puertas de esta cárcel, arranca los cerrojos de estas cadenas. Libértame, oh Señor, que desfallezco. Y veremos la respuesta de Dios nuestro Señor. Él nos oirá y se acordará de su pacto. No obstante, es bueno que sepamos también que si no lo reclamamos, Dios lo hará por nosotros, porque así lo dice también en su palabra. Levítico 25:54. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puede que alguien que sirva al Señor esté en nuestra misma situación y sea esclavo para siempre, pero tú no. Hoy, ¿verdad?, es un día de liberación para cada hijo de Dios. Hay un día de rescate para los que son suyos. Hay un día de restitución donde se le devolverá al pueblo santo lo que había perdido. El diablo fue tu opresor por años, te ha desposeído siempre, y aquello que no te ha podido quitar lo ha tratado de enlodar. Se adueñó de tus bienes, se adueñó de tus facultades y en muchas otras cosas te ha oprimido por mucho tiempo, pero Jehová dice que no seremos afligidos a perpetuidad. Hay un día de jubileo para cada cristiano, para cada creyente. Donde quiera que tú estés, ¿verdad?, Dios te dice a ti: este es tu día de jubileo, tu día de libertad. Tenemos que creer apropiadamente la palabra. Dejemos lo que nos mantiene atados y sigamos hacia adelante dependiendo del rema de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Puede ser que seamos esclavos de quien estamos obedeciendo, ya sea tu cónyuge, tus hijos o alguna otra cosa como el dinero, el trabajo, la debilidad, el vicio, la falta de disciplina, la inconstancia, la depresión que nos domina y nos paraliza, pero salgamos de este estado porque el Hijo nos ha libertado. Es posible que sintamos que no podemos, que veamos que aunque libres todavía estamos atados, pues busca oración. La realidad es que cuando un árbol se tumba, se ve verde, pero se ha secado. La savia ya no sube por su tronco. Significa que ha muerto, y esto significa la maldición que se movía en mi vida ha sido cortada. Soy libre para alabar, glorificar al Señor, porque sé que le pertenezco, que soy de Él, y este es mi jubileo, esta es mi libertad. Yo vengo a Él para anunciar hoy que en Él somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que apropia la palabra, créela y camina y quita a un lado aquello que ha obstaculizado tanto, que te ha estorbado para buscar a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos y oremos. Señor, muchas gracias, Rey. Hoy la libertad está ahí, Señor, en cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra, tu verdad, Rey. Sí, Padre, aquellos que en su matrimonio están viendo las circunstancias muy conflictivas, Padre, queremos hoy pedirte en el nombre de Jesús, porque el diablo estaba esperando destruir esa familia, pero en el nombre de Jesucristo, eterno Dios, esta familia tiene al Señor Jesucristo, ha creído en ti, Señor. Por lo tanto, Padre,
Tú eres el dueño, tú eres el que reina en esa casa, en esa relación. Así es que nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que tu presencia está en medio de ellos para bendecirlos y guardarlos en el hueco de tu mano. Ahora el amor tuyo fluya en sus corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Amén.